Hola mi gente, ¿cómo están? Profe John les da un cordial saludo. Estamos revisando ejemplos sobre el tema movimiento circular uniforme. Vamos con el ejemplo número 2. ¿Qué nos dice? Una partícula animada con MCU, movimiento circular uniforme, se encuentra en la posición que indica la figura. Más adelante vamos a verla. Al tiempo 2 segundos. Si se mueve en sentido antihorario hasta el tiempo de 9 segundos, determinar. Primero, la posición inicial. B, la velocidad angular. C, el período. D, la posición angular inicial. E, la posición angular final. F, el desplazamiento angular. G, cuántas revoluciones dio. H, la distancia recorrida. Y finalmente el literal I, el módulo de la aceleración centrípeta. Como podemos ya observar en la gráfica tenemos tres datos más. El primero es el de la rapidez tangencial, 5 metros sobre segundo. También tenemos un ángulo de 60 grados que forma con el eje positivo de las Y. Lo podemos denominar el ángulo beta. Y también el radio vector, que es de 0,8 metros. Estos datos ya los hemos ubicado aparte y ya tenemos expresados en esa posición. Además, ahora vamos entonces a encontrar las incógnitas en función de las variables. Literal A. R sub 0 con flecha en la parte superior, que significa el vector posición inicial. En B, la letra W o W, que significa la velocidad angular. C, el período se simboliza con la letra T mayúscula. D, el ángulo inicial, que es también la posición angular inicial, una de las incógnitas. También nos pide la posición angular final, θ F. En el literal F tenemos el desplazamiento angular delta ángulo, que quiere decir eso, el desplazamiento angular. En el literal GN, que representa el número de revoluciones. El literal H, S minúscula, que quiere decir la distancia recorrida. Y en el literal I, A sub C, que quiere decir aceleración centrípeta. Bien, vamos entonces a dar solución a este ejercicio. Podemos observar de acuerdo al gráfico que si el ángulo en la parte superior es de 60 grados, entonces su complemento en la parte inferior hacia el lado del eje positivo de las X sería de 30 grados, que lo vemos en la gráfica que está remarcado con rojo. Con lo cual, teniendo el radio vector y el ángulo polar, podemos expresar esta posición angular inicial, esta posición inicial como el vector 0,8 metros 30 grados, mismo que está en coordenada polar. Si queremos podemos transformar este vector a una coordenada en función de los vectores base. Para ello podríamos aplicar la trigonometría o simplemente, como estos ejercicios estamos trabajando con la calculadora, pues vamos haciendo uso de la misma. Vamos a hacer el cambio de coordenadas de polares a rectangulares. Con ello podemos utilizar la función Shift en nuestra calculadora y luego también presionar la tecla del signo menos, con lo cual en pantalla veremos que aparece rec y un paréntesis. A continuación vamos a incluir las coordenadas, que serían 0,8, que es el separador, lo tenemos en esta posición. En algunas calculadoras también se activa con la letra Shift y el paréntesis cerrado, y luego los 30 grados. No es necesario que cerremos el paréntesis. Cuando pulsamos la tecla del igual, entonces me indica que la coordenada en el eje de las X vale 0,69 y que la coordenada en el eje de las Y vale 0,4. Bien, con estas dos cantidades repetimos 0,69 en X y 0,4 en Y, ubicamos entonces el vector en función de los vectores base y J, que ya lo tenemos aquí. Con ello entonces ya tenemos el literal A resuelto. Vamos al literal B, la velocidad angular. Bien, la fórmula para la velocidad angular la extraemos de la velocidad tangencial. Dicho que la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio, entonces si despejamos la velocidad angular quedaría la velocidad tangencial sobre el radio. Como si conocemos estos valores, la velocidad tangencial o rapidez tangencial, en este caso porque estamos trabajando con los módulos, sería 5 metros sobre segundos y el radio 0,8 metros. Al efectuar esta división obtenemos un valor de 6,25 radianes sobre segundos, velocidad angular. Bien, ahora vamos a encontrar el período. La fórmula que aplicaremos será 2pi radianes sobre velocidad angular.
La velocidad angular que acabamos ya de encontrar de 6,25 radianes sobre segundo es reemplazada en la fórmula y esta división nos da un periodo de 1.1 segundos. Recordemos que el periodo también tiene las mismas unidades de tiempo, se mide en segundos. Bien, vamos ahora al literal D. Nos pide que encontremos la posición angular inicial y esto no es otra cosa más que la relación que ya la podemos observar de acuerdo al ángulo, donde está ubicado, los 90 grados que es el ángulo recto menos los 60 grados del ángulo beta. Obtenemos entonces un ángulo que ya lo habíamos mencionado, está aquí dibujado con rojo de 30 grados. Lo que está hecho acá, el 0,52 radianes, es transformar este ángulo en radianes con la relación de que pi radian equivale a 180 grados. Sugiero que hagan la transformación aparte. Vamos a continuar entonces con el siguiente literal que sería la posición angular final. Para determinar la posición angular final utilizaremos la fórmula posición angular inicial más velocidad angular por variación de tiempo. Bien, como la posición angular inicial ya la conocimos, 0,52 radianes, también sabemos que la velocidad angular fue 6,25 radianes sobre segundos. Ahora, en esta parte de la variación de tiempo, tomemos en cuenta que el tiempo inicial fueron 2 segundos y se movió en sentido antihorario hasta el tiempo de 9 segundos. Por lo tanto, la variación de 2 segundos a 9 segundos son 7 segundos, que es el tiempo que tenemos que reemplazar en la variación de tiempo. Realizamos este producto, no sin antes hacer la simplificación en unidades de medida para que me quede en radianes. Entonces 625 por 7 equivale a 43.75 y finalmente sumamos con los 0,52 radianes del ángulo inicial. Entonces nos va a quedar la posición angular final de 44.27 radianes. A continuación entonces vamos con el siguiente literal, F. Para encontrar el desplazamiento angular, lo único que vamos a hacer es la relación del ángulo final menos el ángulo inicial. Esto todo medido en radianes, es decir, el cálculo anterior de 44,27 radianes menos los 0,52 radianes para un desplazamiento angular de 43.75 radianes. Luego, en el siguiente literal vamos a determinar el número de vueltas que giró o el número de vueltas que dio en el lapso de tiempo de los 7 segundos. Esto significa que utilizaremos al desplazamiento angular sobre 2 pi radianes como expresión para poder determinar este número de vueltas. El desplazamiento angular que tenemos es de 43.75 radianes sobre 2 pi radian. De aquí las unidades de medida de radian se van a simplificar y al realizar esta división obtenemos un valor de 6,96 vueltas o revoluciones. Listo. Ahora vamos con el literal H. Sabemos que la fórmula del desplazamiento angular conlleva al arco S o distancia recorrida sobre el radio. Si de aquí despejamos S, la distancia recorrida va a quedar al desplazamiento angular por el radio. Ambas cosas las tenemos, entonces solamente las vamos a reemplazar. Los 43.75 radianes del desplazamiento angular que hemos determinado anteriormente por el radio 0,8 metros. Dicho producto nos va a salir 35 metros. Y se preguntarán, ¿y qué pasa que cuando se multiplica radianes por metros? Pues bien, prevalece la unidad de medida metros. Radian dimensionalmente equivale a 1. Cuando multiplica 1 por metro queda metro. Bueno, solo nos falta encontrar un literal, el G, correspondiente a la aceleración centrípeta. Una de las expresiones o fórmulas para encontrar aceleración centrípeta es a través de la velocidad angular por la velocidad tangencial. Como la velocidad angular se determinó anteriormente y salió 6,25 radianes sobre segundos, reemplazamos con el producto de la velocidad tangencial de 5 metros por segundo. Dicho cálculo nos va a salir 31,25 metros por segundo al cuadrado y de esta manera queda ya resuelto todo el ejercicio con todos sus literales. Bien, espero que les sea de mucha utilidad. Recomiendo que varias de estas expresiones o fórmulas que vamos viendo van apareciendo, tenemos que irlas sacando aparte para que se puedan más fácilmente utilizar luego en cualquier otro ejercicio de esta naturaleza. Espero que les sea de mucha utilidad este y otros ejercicios que vamos a seguir viendo. Les agradezco mucho su presencia y será hasta la próxima. Muchas gracias.